Gama Noticias. Conduce Giovanni Agudelo Mancera, miembro ACOR y de la Asociación Colombiana de Locutores. ¿Qué tal, amigos de la sala en la herida del tiempo.com? La gente de Gama Medios, que comprende Gama Colombia, Gama Estéreo, plumaindependiente.com, el canal de YouTube Giovanni Agudelo TVNet y los diferentes medios donde colaboramos. Seguimos con nuestras entrevistas a personas que aspiran a las diferentes corporaciones. Hay elecciones el 29 de octubre. Aquí abrimos la ventana. Ustedes ven, escuchan, leen la entrevista y toman la decisión. No estamos tratando de inducir ningún voto, no estamos parcializados con ningún partido político. Es un espacio abierto, democrático, para que los aspirantes, pues, expongan sus proyectos y ustedes deciden, amigos lectores, oyentes y televidentes. Hoy tenemos a Diego Cancino. Él es concejal de Bogotá, de la Alianza Verde, de los mejores concejales, no lo decimos nosotros, lo dice la comunidad, incluso de los demás partidos reconocen que es un concejal de verdad brillante. Él aspira nuevamente con el número 34 de Alianza Verde. Nosotros vamos a dejar en la versión escrita toda la hoja de vida de él, porque si no, no alcanzamos a hacer la entrevista. Pero más o menos resumamos. Mayor votación al Consejo de Bogotá. 35.000 votos, eso no lo saca cualquiera. Ha defendido la vida. Es firme con la vida, es firme con los recursos públicos, firme con la naturaleza. Ha promovido proyectos sociales y políticos dirigidos a generar transformaciones culturales, siempre desde la innovación y la fuerza colectiva. Él es filósofo de la Universidad Nacional de Colombia, estudió becado por ser uno de los mejores bachilleres del país, trabajó con el profesor Mocus, además asesor de Ángela María Robledo en el Congreso de la República. En fin, como les digo, si me pongo a leer toda la hoja de vida, se nos acaba la entrevista. Doctor Cancino, me dice, no me diga doctor, dígame Diego, pero Sí, no, nosotros doctor, tenemos no. que manejar aquí unos protocolos en las entrevistas. ¿Por qué volver a meterse al consejo? ¿No está cansado de semejante actividad bastante dura, fuerte y a veces desagradecida? Pues Giovanni, mil y mil gracias. Y primero valorar este espacio que profundiza la democracia, que abre la voz de una cantidad de candidatos y candidatas. Y eso es fundamental para la discusión y para la elección del voto vital de la ciudadanía. Primero, mil gracias por abrir estos espacios. Lo segundo que tengo que decir es, claro que ha sido duro y no lo voy a negar. Ha sido fuerte. Me han querido callar, Giovanni. La alcaldesa Claudia López me quiso callar. Parte de mi partido me quiso callar. Carlos Amaya me quiso callar. La CAR me quiso callar. Esa estructura de la policía que está cooptada por la ilegalidad me ha querido callar. Y es duro, es fuerte. Pero mientras más duro ventea, más fuerte y más arriba la cometa se eleva. Y por eso queremos seguir. Porque nos hemos dado cuenta que esta voz puede incidir. Esta voz ha sido firme con la vida, como tú lo dijiste. Esta voz ha sido elegida por ti, porque soy un servidor, porque la voz de la ciudadanía, la voz de los jóvenes, la voz que estaban torturando en el estallido social, que estaban desapareciendo, pues te hizo sentir. La voz que se hizo sentir cuando estaban derrochando más de $500 millones de pesos en la ETB y el presidente se tuvo que ir. La voz firme que dijo, en la CAR no puede haber corrupción ni carruseles de empresas fantasmas. Y ahí uno de los directivos, Mota, los sacó el Consejo de Estado. Y lo mismo con el tema de los recursos ambientales o de la naturaleza. Entonces, ha sido fuerte, es duro, es un zarandeo fortísimo. Pero por eso mismo queremos seguir, porque los perros ladran, señal que cabalgamos. Quiere decir que hemos hecho bien la tarea y queremos seguir haciéndola bien y mejor con el 34 Verde, para profundizar la vida, para profundizar la democracia, para profundizar esta ciudad. Esta ciudad merece lo mejor. Bogotá la logra y la ha logrado siempre. Yo sé que terminamos con los hombros un poquito abajo. Claudia nos desilusionó, teníamos una esperanza muy grande, pero nosotros tenemos la oportunidad desde esta nueva faceta de la ciudad, de sacarla del estadio, de cogernos de la mano y hacer una gran acción colectiva
para construir esa Bogotá que nos inspire, que sea nuestro patrimonio. Y por eso queremos volver, para que de tu mano la saquemos del estadio en Bogotá. Doctor Cancino, es generalizado ese malestar con Claudia, ¿no? Nos decepcionó incluso al interior del partido, no solamente los habitantes, los que vivimos en Bogotá, sino la misma gente que la eligió, los mismos copartidarios. Pues Giovanni, mire, esto es muy grave porque aquí había tres grandes apuestas. Una, profundizar la democracia deliberativa, es decir, que esta ciudad emergiera desde la democracia y desde la discusión, desde la construcción compartida de una visión. Y fue todo lo contrario. Acá nos han tratado de callar, Giovanni. O sea, acá ha habido vetos. Un ejemplo soy yo. A mí me quitaron el aval por 3 horas. Por decir, el Partido Verde se respeta, los principios del Partido Verde se respetan. Entonces, eso es lo primero, y es que ha habido un autoritarismo muy fuerte bajo esta administración. Y repito, lo más fuerte que hubo fue el estallido social, pero en el POT no dejaron discutir, pero también en el presupuesto, en la séptima. Entonces, ahí hay una cosa que desilusiona mucho. Pero lo segundo, Giovanni, usted lo ha dicho, nosotros votamos. Yo le hice campaña a Claudia López por 4 principios que son fundamentales de nuestro partido que yo fundé, que yo he estado ahí desde siempre y que nunca me he ido. Y por eso reivindico los principios de mi partido, y por reivindicar los principios de mi partido me han querido callar. Coherencia entre medios y fines. La vida es sagrada. Recursos públicos, recursos sagrados, y no todo vale. Como decía el doctor Mocus, doctor Mocus tenía esos dogmas con el que crecimos y armamos este sueño. Claro. Es el pivote de esto. Y yo vengo de la mano de Antanas Mocus en la política. Y he trabajado y he tejido cultura ciudadana con él. Y cuando uno dice la vida es sagrada, es que el derecho a la vida es inviolable, no habrá pena de muerte, pero también no puede haber torturas como dice la Constitución. Pues acá hubo torturas, acá hubo desapariciones, acá hubo casos de violencia sexual por parte de la fuerza pública, tanto en el estallido como en pandemia. Y cada vez que denunciábamos esto nos decían que estábamos incendiando esta ciudad, que estábamos diciendo mentiras, que no solo tuiteáramos, y nosotros estábamos en territorio, escuchando los gritos de los muchachos, los gritos de las víctimas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos dio la razón, y la Comisión de la Verdad, a Susana Muhammad, actual ministra de Medio Ambiente, y a mí. Es decir, la gran apuesta verde por la vida acá se desconoció totalmente. La tasa de homicidios está disparada desde hace un año. La prioridad no es la vida. Lo segundo, recursos públicos, recursos sagrados. Nosotros denunciamos al presidente de la ETB que se estaba feriando más de $500 millones de pesos. Los estaba desperdiciando. Y por esa denuncia se tuvo que ir. Sí. Acá se denunció que hubo una coima de más de 1.200 millones de pesos en el centro internacional de esta ciudad. Hágame el favor. Eso es escandaloso. Y no pasa nada. Nosotros elegimos a Claudia López para que respetara la vida y respetara los recursos públicos y para que cumpliera lo que iba a prometer, que es la desilusión de la gente. Claudia López nos dijo, no va a haber Transmilenio por la séptima y voy a respetar los humedales. Pues nunca antes se habían cementado tanto los humedales, ni Peñalosa había logrado eso. Es que Peñalosa es demócrata al lado de Claudia López. Doctor Cancino, los males generalizados de Bogotá, nadie puede negar la inseguridad, el sicariato, la pobreza, los vendedores ambulantes no están controlados, la movilidad. ¿Cómo cambiar eso si no hay una bancada fuerte en el mismo consejo? ¿Cómo puede lograr usted sacar adelante, digamos, unos proyectos para combatir estos males generalizados si no hay una bancada fuerte? Déjeme terminar la última promesa que hizo Claudia, y es que dijo que en la séptima no iba a haber Transmilenio, y en este momento lo ha dicho claramente, en la séptima va a haber Transmilenio. Es verdad. Eso es un incumplimiento desastroso, sí, porque lo dijo en campaña. Mire, Giovanni, yo creo que para generar una bancada en el consejo, usted primero no puede hacer clientelismo, como sí ha existido en esta alcaldía, como yo lo he visto al frente de mis ojos y como me lo han admitido mis compañeritos de pupitre. Esa es la primera cosa. Usted para generar bancada no cae en prácticas atajistas. Primer punto. Pero segundo, esa bancada en el consejo, porque es que nosotros somos una voz de voces, nosotros somos unos ojos de ojo, nosotros somos un parlante, nosotros nos debemos a la voz de la ciudadanía. Es por ti que yo estoy acá.
es por ti que estamos acá. Y entonces, ¿qué pasa? Que así debe ser también la alcaldía. Un administrador debe reconocer la voz de la ciudadanía y esa voz de la ciudadanía se tiene que reflejar en el Consejo de Bogotá y en las decisiones de política que se tomen. Esta es la democracia deliberativa, esta es la discusión, esta es la deliberación, esta es la conversa que necesitamos en Bogotá. La mejor bancada de Bogotá es la bancada de la ciudadanía que nos exige a nosotros, que su mandato es nuestro mandato y no el mandato de los intereses inmobiliarios. Y esa es la mejor bancada, porque ahí se genera presión, ahí la ciudadanía tiene voz, tiene poder, tiene incidencia. No la desconocemos, no le decimos que son ignorantes, sino que son nuestros jefes, son nuestras jefas, nos debemos a ellos. Entonces, esa bancada hay que hacerla desde la gente. Antanas Mockus lo hizo muy claro, Giovanni. Antanas Mockus le negaron 3 reformas tributarias, porque no era regresiva, porque no favorecía a los más ricos, sino que los más ricos iban a pagar más, como debe ser, porque eso es justicia y democracia. Pues Antanas Mockus se fue donde la gente y le preguntó a la gente, oiga, ¿ustedes quieren pagar más impuestos y confían en mí? Y la gente le dijo, no solo le respondió de palabra que quería pagar más impuestos, los pagó. Y cuando la ciudadanía le dio ese mandato a Antanas Mockus se fue al Consejo y dijo, oiga, ustedes tienen este mandato, ¿de verdad no van a hacer la reforma tributaria? Y ahí por primera vez hizo una reforma tributaria en esta ciudad que no es regresiva, que es justa, que es democrática y que pagan los que más deben pagar. Entonces, sí se logra hacer, sí la logramos en Bogotá, generar una gran bancada construida desde la ciudadanía y que nos exige a nosotros cómo debemos obrar, porque nosotros somos servidores de la ciudadanía. Puntualmente, doctor Cancino, y a propósito de lo que cuenta Antanas Mockus, yo estaba en un canal en esa época, un canal local, y estábamos en rueda de prensa en el consejo. Él salió con lágrimas en los ojos, dijo, así no se puede gobernar, tercera reforma que me desaprueban, pero voy a convocar a la gente. Recuerdo perfectamente eso. Bueno, puntualmente, ¿cómo va a combatir la inseguridad, la movilidad, todo lo que está pasando en Bogotá, el sicariato, la pobreza, los vendedores ambulantes, el desorden de Bogotá? Sí, Giovanni, mire, yo creo que la seguridad se debe enfrentar desde diferentes perspectivas. Esto no es un análisis reduccionista. Lo primero, acá el populismo no funciona. La política de seguridad de Claudia López fracasó y así lo muestra la tasa de homicidios, así lo muestran los delitos de alto impacto y así lo muestran los hurtos en Transmilenio. Es decir, hay que replantear profundamente ese modelo de seguridad basado en el populismo, porque no funcionó. Todo está disparado o todo está elevado, no usemos términos violentos. La tasa de homicidios, los delitos de alto impacto y los hurtos. ¿Qué hay que hacer? Usted necesita primero desarrollar una justicia basada en el Consejo Distrital de Política Criminal que nosotros incorporamos en el plan de desarrollo y que busca investigar la criminalidad de esta ciudad, el mapeo del poder territorial de esta ciudad, qué está en juego en esta ciudad, qué se está jugando en los límites de La Calera con Lijacá, qué se está jugando en los límites de Mosquera, Faca, Sabana Centro y Fontibón, qué se está jugando en los límites de Bosa, Ciudad Bolívar y Soacha. ¿Cuáles son esos poderes intrincados en Rafael Uribe, en Mártires? ¿Qué está pasando ahí? Eso es lo primero. Y ese Consejo Distrital de Política Criminal, a su vez, y todo el modelo de seguridad de esta ciudad se tiene que articular y coordinar con la política nacional y con una coordinación de apuesta por la justicia, incluyendo las instancias de justicia de este país y de esta ciudad. Donde claramente, Giovanni, la pena hay que replantearla, que es la gran apuesta del gobierno nacional. ¿Por qué? Porque la pena no está generando ningún efecto. Aquí la reincidencia es 1 de cada 3 personas que ha cometido un delito reincide. Luego entonces no está evitando que la gente vuelva a hacer esas acciones ilegales, gravísimas. Pero tampoco está evitando la criminalidad, porque se sigue delinquiendo y cada vez más. Y tercero, no está resocializando, no está, digamos, que este ciudadano vuelva a la democracia y a la legalidad, tampoco se está haciendo. Y no está desmotivando la criminalidad. Es decir, esa pena hay que hacerla de tal manera que te diga, oye, si tú la haces, la pagas. Pero también voy a hacer que tú no vuelvas a cometer el crimen. Y también tengo que mandar un mensaje a las otras personas para que no entren en conflicto con la ley.
Eso hay que reinterpretarlo, eso no es populismo, eso no es, digamos, ser soñador. Eso se ha logrado y ha tenido unos efectos impresionantes para la justicia, porque la justicia, como la estamos entendiendo hoy en día, no funciona. Tercero, Giovanni, necesitamos cultura ciudadana. Nosotros necesitamos, claro, la ley por las malas a veces es necesaria, no lo voy a negar, pero no es lo único. Nosotros necesitamos construir ciudadanía. Nosotros necesitamos desarmarnos. Nosotros necesitamos transformar nuestras emociones. Nosotros necesitamos que la justicia opere. Nosotros necesitamos confianza en las autoridades. Nosotros necesitamos una transformación legal dentro de quien encarna la legalidad. Eso quiere decir que necesitamos una reforma a la policía estructural, porque en muchos casos la policía está incurriendo en ilegalidades o en graves violaciones de derechos humanos y eso no garantiza la seguridad. Y eso es cultura ciudadana. Pero nosotros también necesitamos, Giovanni, una seguridad humana en esta ciudad. Una seguridad humana que se ha dejado a un lado un poquito. Una seguridad humana que brinde oportunidades, que evite que el joven entre en conflicto con la ley, que el joven tenga oportunidades, que el joven no sea estigmatizado, que el joven pueda expresarse, que el joven no deserte de su colegio, que sea un colegio inspirador, que lo convoque, pero también que el estómago esté lleno. Nosotros ahí necesitamos una serie de oportunidades para arrebatarle de la ilegalidad a ese joven que puede cometer una práctica que entre en conflicto con la ley. Esto es un triángulo, esto es un prisma. Aquí nosotros necesitamos ver esta perspectiva desde diferentes ángulos para no ser reduccionistas y mucho menos populistas. Movilidad. Vendedores Movilidad, ambulantes. mire, Giovanni, yo estoy convencido de una cosa. Usted puede tener la discusión del alimentador elevado, del metro subterráneo, ahí uno tiene sus discusiones. Uno puede tener la discusión del Transmilenio por la séptima, sí o no, y ahí uno tiene las discusiones, y yo he sido muy claro en mis posiciones. Uno puede decir, oiga, Transmilenio tiene que desanclarse, y esta ciudad tiene que desanclarse de Transmilenio y tener un sistema multimodal, mucho más estructurado, y no girar alrededor de Transmilenio, porque esta ciudad parece las venas abiertas de Transmilenio. Todas esas discusiones hay que darlas. Pero lo que es claro es que independientemente de la discusión, esta ciudad parece una polisombra. Esta ciudad está en obra y no ha avanzado. Y las obras no van a parar en 7, 8 años. Entonces, ¿qué pasa, Giovanni? La única alternativa para mejorar la movilidad en los próximos 10 años no es con infraestructura, porque la infraestructura va a estar en obra. La única manera es transformando nuestros comportamientos. No hay de otro. Y eso tiene nombre propio. Eso se llama cultura ciudadana que nos enseñó Antanas Mocos. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros tenemos que salir a la calle con menos rabia, por ejemplo. Es que si a usted lo cierran, o usted cierra un poquito a alguien, eso es un tierrero. Eso es como la Tercera Guerra Mundial, Giovanni. ¿Usted por qué me cierra? Y entonces usted cierra al otro y lo pasa y se estrella y pum, otro trancón. Nosotros estamos parqueando donde no debemos parquear, incluyendo y sobre todo nosotros los políticos. Yo peleo mucho con mis colegas, con todos, que además los aprecio y los respeto, pero nuestras camionetas no son privilegiadas. A nosotros no nos pagan mal. Nosotros podemos pagar un parqueadero privado como toda la ciudadanía. Por el hecho de que tengamos un conductor no quiere decir que entonces no podamos parquear en un parqueadero público y pagar ese parqueadero, pero eso genera una cantidad de trancones. Ahí tenemos que dar un ejemplo nosotros. Tercero, compartir el carro. Sí. El 70% de la gente va sola en su carro. Eso lo que genera es más tráfico, más trancón, poluciona la ciudad, pero le genera una cantidad de toneladas a esta ciudad. Pues no, ¿qué tal que ese 70% más de la mitad compartamos el carro? Pues entonces se baja el trancón dramáticamente y los tiempos mejoran. Según cálculos de evaluaciones de impacto de la Universidad de los Andes y de la Universidad Nacional, el tiempo, por ejemplo, de la 140 a la Avenida Jiménez sería, en vez de hora y media, 2 horas, 30 minutos, 40 minutos. Okay. Oiga, Cancino, ¿pero cómo se va a hacer eso? Si la gente no confía. Pues no, hagamos un Tinder del carro compartido. ¿Qué es un Tinder? Una persona que puede estar interesada en ti o tú puedes estar interesada en alguien, hacen match, pero tienen un círculo común que genera confianza vía Facebook, con conjuntos cerrados, con gente que vive al lado, con gente de tu trabajo, con gente de tu colegio, con gente de tu universidad, con familiares, y ahí empezamos a generar la red para compartir el carro. Si nosotros no transformamos nuestros comportamientos, nuestra vida en Bogotá va a colapsar.
Nosotros merecemos salir a la calle con confianza y no con rabia, para construir de esta ciudad algo que sea habitable, que nos genere orgullo, que sea nuestro patrimonio, que nos guste salir. Pero eso también lo debo decir, depende de mí, pero también de ti. Doctor Cancino, entonces usted no está de acuerdo, por lo que intuyo, con pagar para no tener pico y placa. Yo ¿Está de estaría, acuerdo con el pico y placa? yo estoy de acuerdo con el pico y placa, funciona, pero no es la medida. Sí. Claramente no es la medida. Lo que pasa es que si usted quita el pico y placa, pues va a acrecentar el problema. Eso sí es cierto. ¿Sí? Entonces usted lo tiene que mantener, y lo admito. Entonces usted tiene que mantener el pico y placa, porque si lo quita, pues se le va a incrementar el problema. Y lo digo de frente. Pero relacionar el pico y placa con el pago, pues es generar un incentivo para que el que tenga plata se pase por la faja la ley. Exacto. Y eso es un mensaje muy contraproducente. O sea, el que tiene, paga y se pasa por la faja la ley. No, tú tienes que cumplir la ley por convicción. Tengas o no tengas plata. Entonces el mensaje es de cero cultura ciudadana. Exacto. Pero cero. ¿Sí? Pero por otro lado, el pago por congestión, independientemente del pico y placa, el pago por congestión habría que reevaluarlo. ¿En qué sentido? En que puede desmotivar el uso del carro. Pero fíjese la reflexión tan interesante que usted está poniendo, Joana. ¿Puede desmotivar el uso del carro? Sí. Eso ha tenido impactos en todo el mundo. Y es una medida eficiente. Pero ¿cuál es el problema? Que el estrato 2 y 3 en este momento en Bogotá son los que tienen más carros. O sea, más del 50% de los que tienen carro son de estrato 2 y 3. Entonces tú no le estás pegando a los que más tienen, sino a la clase media y clase media baja. Y ahí estás fregando a la gente más desfavorecida de esta ciudad, y eso puede ser complicado. ¿Tú qué tienes que hacer? Tú tienes que hacer cultura ciudadana. Tú tienes que desmotivar el uso del carro, pero no a las malas, no quitándole un carril de un día para otro como en la séptima. ¿Verdad? Tú tienes que entender las emociones de la gente, tú tienes que hacer estrategias y acciones colectivas coordinadas para que la gente coopere. Y la única manera de cooperar de la gente no es vía plata, no es dándole plata, no es con incentivos, es con emociones, es con argumentos. La gente coopera no necesariamente por el beneficio individual, sino también para construir un bien público. Y eso lo han mostrado aquí en la Conchinchina. Esta ciudad ahorró agua sin que a la gente se le diera un peso, sin que se le pagara un peso. Por convicción, esta gente ahorró agua y evitó que chingadas colapsaran. Si nosotros podemos hacer una acción colectiva impresionante para que la gente no use el carro, para que la gente comparta el carro, para que la gente vaya transitando un sistema de transporte público que tiene que ser digno, pero eso no es a las malas. Eso no es diciéndole, le quito el carril de un día para otro y a mí no me importa. O eso no es diciéndole, yo le pago porque usted no sabe quién soy yo y entonces yo pago para poder contaminar y generar trancones en esta ciudad. No. Si usted bajas del carro bajo una estrategia pedagógica y no una estrategia de coacción. Cuando vamos a hacer una entrevista, posteamos en redes y la gente nos envía unas preguntas. Hemos seleccionado 3. La primera, que dice un oyente, Carlos Celerón, que el doctor Cancino es de los pocos concejales que está en territorio, que lo ha visto mucho en las localidades, y se va a continuar con ese hábito. Dice Margarita Porras, que a la gente no le interesa tanto la movilidad, que es un mal, obviamente grande, pero que es la seguridad o la inseguridad, si se trata de manejar los dos conceptos. Y el tercer clamor de la ciudadanía es que pagan impuestos, los acosan por pagar impuestos, pero no ve reflejada la plata en la ciudad. Básicamente son los 3 conceptos que envían 3 oyentes televidentes lectores. ¿Qué opina de eso? No, pues primero, gracias por el reconocimiento. Giovanni, mire, mi vida se ha construido más desde el territorio que desde el escritorio, porque he asumido que la pedagogía se hace reconociendo la voz de la gente. Y hemos estado en territorio, hemos estado, digamos, en las afectaciones de los humedales, hemos estado en los bordes de Ciudad Bolívar, hemos estado en Potosí, estuvimos en el estallido ahí acompañando a los jóvenes, denunciando en territorio, en la calle, no desde Twitter solamente. Twitter es un amplificador y yo soy un amplificador, pero yo tengo que escuchar allá a la gente y construir. Hemos construido estas asambleas populares por la reforma a la policía desde el territorio, desde Kennedy, desde Suba,
También todas las afectaciones que está sufriendo en renovación urbana en Gativá, Fontibón, Suba, pero también Barrios Unidos. Y vamos a ir también al lado en el Parque Fenicia. Y eso a mí me da vida, Giovanni, ¿sabes? O sea, no es un sacrificio. O sea, reconocer la voz de la ciudadanía y tejer a la luz de eso es lo que brinda sentido a mi tarea, porque para mí esa es la política. La política es construir desde la voz de la gente, desde sus angustias, desde sus intereses, desde sus emociones, desde sus razones, porque esa voz es valiente, esa voz es la que ha empujado esta ciudad. Esta ciudad ha sido resistente, esta ciudad no se la deja montar de nadie. Es verdad. Esta ciudad es admirable desde todos los rincones, y me faltan muchos rincones por recorrer, pero también he estado ahí, en Verbenal, en Lijacá, ¿sí? En La Mariposa, en Bosa, en Usme. Todavía falta y por eso quiero seguir, para construir y tejer y retejer esta ciudad, porque Bogotá la logra. Con respecto Esa a la es la primera seguridad, cosa. usted ya lo contestó, ya con la seguridad explicó cultura ciudadana. Y con respecto a los impuestos también dijo, es que necesitamos acabar con la corrupción porque es la que se come los impuestos, ¿cierto, doctor Cancino, para recapitular? Don Giovanni, mire, la corrupción hay que aniquilarla. O sea, nosotros no podemos ser, digamos, débiles, tibios frente a eso. No es que así funciona la política, no me jodan. Usted no puede naturalizar el clientelismo ni la Como corrupción. decía No por ahí pensemos. un presidente de una época, la corrupción en su justa medida, ¿no? No, ni de fundas, Ni de ni de fundas, ni de fundas. Usted tiene que ser tajante. Porque mire, Giovanni, cuando usted pone para una fiesta o cuando usted hace una vaca, Sí. pues esos son recursos públicos, porque ahí todos ponen. Claro, Y si el que se lleva la vaca se roba la plata, pues usted se indigna. claro. Porque entonces ahorita no estamos haciendo lo mismo. Es que se han feriado la ciudad, se la han feriado. Total. 1.200 millones de pesos en una coima, más de $500 millones de pesos de la ETB que habría podido ser invertido en educación, más los contratos que salen y salen y salen de las alcaldías, más este negocio de los cementerios. No. Y entonces ahí usted tiene que ser implacable, Giovanni. A mí fundamentalmente me eligen para ser voz de la ciudadanía, para representar a la gente, para que sus angustias se vean reflejadas y mejoren esta ciudad y mejoren las condiciones de la gente. Pero mi labor fundamental también es que esos recursos públicos que tú pongas no te los roben. Y ahí he estado denunciando eso. Estaba amenazado por la CAR por eso mismo. Me quitaron el aval. Claudia López me mandó a prohibir, porque le dije, mi señora, los recursos públicos son recursos sagrados, se respetan. A ti y a mí, Antanas Mocus nos puso, nos ayudó a llegar acá. Pues, Luego tenemos un mandato. Doctor Cancino, qué entrevista tan constructiva, puntual, contundente, conciso. Ya nos quedan unos poquitos minutos para despedir. Recuerden, Diego Cancino, concejal de Bogotá, número 34, Alianza Verde, 29 de octubre. Ir. No estamos diciendo voten por él, voten por fulano sutano. Vean la entrevista, escúchenla. Voten por el 34 verde que vale la pena. Lo hemos hecho bien y queremos seguir haciéndolo bien. La gente es la que escoge, pero un concepto muy personal, sé de la transparencia, del trabajo honesto, de verdad, del concejal Diego Cancino, y pues personas así, no estamos induciendo a voto, pero yo por lo menos diría, hay que volver a darles la oportunidad, porque lo están haciendo bien, hay que decirlo. Gracias, Giovanni, gracias de verdad por ese reconocimiento, y no sabe la fuerza que usted brinda con ese reconocimiento. 34 verde, firmes por Bogotá. Y ustedes, amigos lectores de la Sala en la Herida del Tiempo.com, Gama Medios, Gama Colombia, Gama Estéreo, Pluma Independiente.com, Giovanni Agudelo, TVNet y los demás medios en donde colaboramos, la próxima semana más personajes de interés como el concejal Diego Cancino. Gama Noticias. Conduce Giovanni Agudelo Mancera, miembro ACOR y de la Asociación Colombiana de Locutores.